El siguiente proceso que vamos a tratar a continuación es el proceso de planificación de la gestión de los riesgos. El proceso de planificación de la gestión de riesgos entra dentro del grupo de procesos de planificación de PMBOK. El objetivo es saber o establecer cómo tratar los riesgos que van a aparecer en el proyecto. ¿Qué es un riesgo? Quizás sería lo primero que deberíamos tratar. Un riesgo es un evento incierto. No tiene por qué ser necesariamente un problema o algo beneficioso, es algo incierto, algo que no sabemos si va a ocurrir o no. Y que una vez que ocurra, en el caso de que ocurriese, en el hipotético caso de que ocurriese, afectaría de alguna manera a alguno de los objetivos del proyecto, al menos a uno, y si no, a más de uno, ¿no? Como puede ser el coste, el tiempo, el alcance o la calidad. Definir un plan de riesgos nos ayuda a estar preparado para el caso de que se materialicen los riesgos que se consideran negativos, ¿no? Los que tienen influencias o efectos negativos, y nos ayudaría a anticipar o preparar el aprovechamiento de oportunidades. Un riesgo, como decía antes, es un evento futuro posible que produciría un resultado deseado o no. El riesgo está asociado a incertidumbre. Algo negativo que sabemos que va a ocurrir no es un riesgo, es algo negativo que sabemos que va a ocurrir. El riesgo es incertidumbre. El efecto, por otra parte, es aquello que nos deja el riesgo. No es la causa de que aparezca el riesgo, sino el efecto que produce el riesgo una vez materializado. Un problema que aún no ha ocurrido o una oportunidad que aún no se ha materializado, eso son riesgos. ¿Por qué? Porque tienen incertidumbre. La gestión de riesgos no es preocuparse por el proyecto, es saber anticipar. La gestión de riesgos es lo contrario de la gestión de crisis. La gestión de crisis es lo que hacemos cuando tenemos un problema que ha ocurrido y que ha impactado negativamente sin haberlo esperado y tenemos de alguna manera que remediarlo o limitar los efectos que ya ha producido. La gestión de riesgo es una gestión proactiva, consiste en identificarlos y preparar planes para afrontarlos en el caso de que se produzcan, pero incluso también incluye preparar planes para reducirlos o hacer que no se presenten antes de empezar incluso la ejecución del proyecto. El proceso, como en muchos de estos casos, pues tiene sus entradas, sus herramientas y técnicas y sus salidas. La salida principal en este caso es un plan de gestión de los riesgos, que luego veremos que tiene incidencia en otras áreas de trabajo de la dirección de proyectos. Elementos para un plan de gestión de riesgos. Bueno, una metodología, saber cómo queremos evaluar los riesgos, cómo los vamos a tratar, establecer roles y responsabilidades, quién se va a encargar de los riesgos, quién los va a seguir, quién va a participar en la evaluación, quién va a participar en la identificación. Un presupuesto para la gestión de riesgos, lo que se denomina una reserva de contingencias. Una periodicidad de activación del proceso de gestión de riesgos, un calendario, cuándo vamos a revisar los riesgos, cuándo vamos a ver cómo ha evolucionado la situación, si se van a materializar o no se van a materializar, si han incrementado sus probabilidades de aparición o no. Una estructura de desglose de riesgos, una RBS, una categoría de riesgos. La definición de probabilidad de impacto y la construcción de matrices de probabilidad de impacto, esto debe estar especificado también en el plan de gestión de riesgos. Debe explicarse cómo vamos a construir estas matrices y qué valores vamos a considerar en cada gradación de los ejes de la matriz. Y así sucesivamente con todos los conceptos que podéis ver en la transparencia. Una vez que el riesgo se ha evaluado, se pueden adoptar muchas medidas. Una de las típicas y que quiero exponer aquí, aunque se tratarán con mucho más detalle más adelante, es casos en los que a lo mejor el riesgo puede incidir en temas de tiempo o de plazos de proyecto. Lo que hacemos es dotar de unas reservas de contingencia en el cronograma para intentar tener colchones de tiempo para el caso de que se produzcan retrasos en las tareas, poder absorberlos. Y por otra parte, en la derecha podemos ver un ejemplo de una estructura de costes en la cual reservamos algo para el caso de que ocurra alguno de los eventos que hemos detectado que podrían suceder, o incluso alguno de los que no hemos detectado pero que es posible que sucedan, ¿no? Los desconocidos imponderables. La estructura de desglose de riesgo lo que intenta es ofrecer una metodología o una herramienta para evitar que se nos olvide analizar algún tipo de riesgos. Intentamos agruparlos por familias y dentro de familias intentamos clasificarlos, de tal manera que podamos tener una guía o una especie de checklist para poder seguirlos e identificarlos y procurar que no se nos olvide ninguno. Incluso esta guía puede servir como estandarización en vuestra organización y aprender de proyectos en los cuales se han manifestado riesgos nuevos e incluirlos en las nuevas guías para reutilización en posteriores proyectos. Una vez que hemos elaborado el plan de gestión de riesgos, tendremos que analizar las salidas que nos da, la información que nos da e introducirla nuevamente, si es necesario, en muchos otros procesos que hay en la dirección de proyectos.
La planificación de riesgos puede incidir en la estimación de recursos o en la estimación de duraciones o en la estimación de costes o en la asignación de recursos a las actividades. Por lo tanto, una vez que hemos conseguido terminar este proceso y hemos obtenido un plan, debemos analizar la información que nos da de salida para reintroducirla en otros procesos de dirección de proyectos y conseguir incorporar este análisis y el conocimiento que nos aporta en una mejor gestión de otras áreas de la dirección del proyecto.